Ok, entonces vamos a ver algunas herramientas de MATLAB para hacer simulación numérica de sistemas con respecto a ciertas entradas. Ok, entonces bueno, supongamos que tenemos este sistema mx dos puntos más kx igual a f, en donde x es la salida del sistema y f es la entrada. Este se dice que es un sistema de segundo orden no amortiguado por el comportamiento que presenta la salida. Y bueno, independientemente de esto, pues lo que tenemos para este sistema es que esta sería la función de transferencia, 1 entre ms cuadrada más k. Entonces, ¿cómo representamos estos sistemas en MATLAB? Bueno, para este caso, pues daremos un valor a m igual a 1 y un valor a k igual a 5. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es declarar los coeficientes del numerador de mayor potencia a menor potencia de la variable s. En este caso solamente es el 1 para el numerador. Para el denominador, empezamos con mayor potencia, que sería m, que sería la de s cuadrada, después la de la letra s, la cual no está, ponemos un 0. Hay que respetar la posición de el polinomio para que se ponga el grado adecuado y posteriormente para la potencia s a la 0 pues es el coeficiente k. Entonces se respetan los lugares que no se encuentren para que el polinomio sea del grado adecuado. Posteriormente utilizamos la instrucción TF, que es función de transferencia, es un acrónimo de Transfer Function, y lo que hacemos es como primer argumento dar el numerador de la función de transferencia y como segundo argumento el denominador de la función de transferencia. Y esto pues lo podemos asignar a una variable. Entonces la variable más string guión bajo sys, pues precisamente está representando un sistema dada por esta función de transferencia. Si no ponemos punto y coma, pues podemos observar si hemos declarado este sistema de forma correcta, lo cual sí es el caso, ¿no? Es 1 entre c cuadrada más 5 para m igual a 1 y k igual a 5. Entonces, pues ya simplemente lo que podemos hacer es utilizar funciones específicas de MATLAB para simular la respuesta de este sistema. Entonces, en particular, cuando en MATLAB tenemos la representación de un sistema en función de transferencia, la manera en que está programado y la manera más sencilla de utilizarlo es pensando que las condiciones iniciales son cero, las condiciones iniciales cero menos. Es decir, si quisiéramos simular em, un sistema con condiciones iniciales diferentes de cero, la representación de función de transferencia no nos sirve, porque precisamente el concepto de función de transferencia es pensando que las condiciones iniciales son cero. Cuando uno quiere simular un sistema con condiciones iniciales diferentes de cero, pues lo que yo recomiendo es utilizar los comandos que resuelven ecuaciones diferenciales o Simulink. El concepto de función de transferencia y estos comandos pues precisamente están reservados para cuando las condiciones iniciales son cero. En ese sentido, la función step nos regresa la respuesta al escalón pensando que las condiciones iniciales son cero. Entonces es muy sencillo. Step simplemente ponemos el sistema y posteriormente como un argumento opcional es el tiempo de simulación. Entonces lo que genera Step es automáticamente una gráfica en donde simula la respuesta del sistema pensando que la entrada fue un escalón con condiciones iniciales cero. Step se puede ocupar de diferentes maneras. Se puede especificar el tiempo o no. Por ejemplo, si lo utilizamos de esta forma, lo que hace Step es que no regresa exactamente la gráfica de la solución, de la simulación de la solución de la ecuación diferencial, sino que guarda los valores horizontales y verticales de la función en la variable y y t para que posteriormente tú y y t las manipules. Entonces, la instrucción que genera esta gráfica es precisamente la segunda. Si mandamos a llamar a step sin guardar datos de regreso, pues automáticamente nos genera esta gráfica. Si no queremos que nos genere la gráfica, simplemente que nos genere los valores horizontales y verticales, lo llamamos como estoy indicando en esta forma. ¿Ok? Entonces, step nos simula una función de transferencia de un cierto sistema pensando que las condiciones iniciales son cero y que la entrada es un escalón. De la misma forma, hay otras herramientas. Por ejemplo, podemos tratar de buscar los polos del sistema. Recordemos que los polos son importantes porque los polos precisamente nos dicen cómo factorizamos al denominador y cómo proponer las fracciones parciales para el analítico, ¿no? Entonces, la ubicación de los polos pues, va a ser en algún momento importante saber cuáles son. En este caso lo podemos hacer de dos maneras distintas. Simplemente lo que podemos hacer es recordar que los polos son las raíces del denominador. Entonces tenemos este denominador
Y recordemos que en la variable den tenemos los coeficientes del denominador. Entonces podemos ocupar la instrucción roots para que nos calcule las raíces de este polinomio dado por los coeficientes del denominador. Evidentemente pues son complejos porque r cuadrada más 5 igual a 0, ¿no? Esto es lo que resuelve roots y nos queda estos dos valores, ¿no? Las dos raíces. Equivalentemente podemos utilizar la instrucción pol que nos permite encontrar los polos de un sistema, pero a diferencia de roots, pues no hay que dar aquí los coeficientes. Roots encuentra las raíces de un cierto polinomio. Si queremos encontrar los polos de un sistema, pues tenemos que dar de argumento el sistema. Entonces la variable más spring era un sistema que se da como argumento a pol y pues eso nos regresa también los polos del sistema. ¿Ok? Bueno. Eh, También tenemos otra instrucción que nos permite calcular la respuesta al impulso. Y la instrucción es impulse, tal cual. El argumento de la instrucción impulse es el sistema que queremos simular. Obviamente va a suponer que la respuesta es que la entrada es un impulso y las condiciones iniciales son cero. Y además podemos indicar el tiempo de simulación que queremos que sea 10 segundos, ¿no? ¿Ok? Entonces, automáticamente si ocupamos esta instrucción, sin guardar datos, pues nos regresa a la gráfica de la respuesta al impulso del sistema con condiciones iniciales cero. Evidentemente tiene variantes impulse. Si alguien quiere ocupar una variante, pues yo recomiendo que ponga la instrucción help, un espacio seguida de impulse y pues dará todas las alternativas en las que se puede ocupar la función impulse. Aquí es directo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos simular la respuesta a algo que no sea ni un escalón y que no sea tampoco un impulso? O sea, ¿qué pasa si queremos encontrar la respuesta a otro tipo de funciones de entrada? Evidentemente con condiciones iniciales cero. Pues si queremos hacer eso, utilizamos la instrucción LSIM, que es Linear Simulation. Y bueno, para esto necesitamos generar la función de entrada con comandos de MATLAB e indicarle a LSIM que esa va a ser la entrada del sistema. Esto es para condiciones iniciales cero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero simular 15 segundos, generamos un vector, generamos esta variable que vale 2.23 y vamos a generar una señal U que va a ser el seno de omega medios, omega n medios, que sería este número entre 2, multiplicada por t. Entonces, esta es la señal de entrada, va a ser un seno. ¿Ok? Entonces, para generar la simulación ponemos LSIM. Este sistema, simúlalo con esta entrada para este tiempo. Las dimensiones tanto de U como de T deben de coincidir. Entonces, esto es un vector desde 0 hasta 15 de 0.001. Como U la calculé con ese mismo vector, va a tener el mismo número de elementos. Por lo tanto, el LSIM no me va a marcar error. Es importante que tanto la señal de entrada como el tiempo de simulación tengan el mismo número de componentes. Y pues precisamente el LSIM, como lo estamos ocupando de esta forma directa sin asignar, nos va a generar una gráfica en donde simule este sistema con esta entrada durante este tiempo con condiciones iniciales cero. Lo hemos hecho para tres diferentes simulaciones, LSIM y LSIMP. La diferencia entre cada una de estas simulaciones es la frecuencia del seno. Aquí es omega n medios, aquí es omega n y aquí es 2 omega n. Las simulaciones para el mismo sistema para estas diferentes entradas. ¿Ok? Y como podemos observar, lo que hace el SIM pues es mostrar la señal de entrada, ¿sale? Y la gráfica versus la señal de entrada versus la señal de entrada y en el mismo plano cartesiano dibuja la señal de salida. En este caso la señal de entrada es la señal en gris y la señal de salida es la señal en azul. Observemos que este sistema, los polos los calculamos, este sistema no es vivo estable. Entonces, como este sistema no es vivo estable, no necesariamente la salida es un escalamiento del vertical y una traslación horizontal, que será la respuesta en frecuencia, ¿no? Que se puede calcular con la respuesta en frecuencia. Como este sistema no es vivo estable, observamos que la salida después de que transcurre algún tiempo no se ve como un escalamiento, ¿no? De la señal de entrada, ni una traslación de la señal de entrada. De hecho, el comportamiento es totalmente distinto, ¿no? Es la forma, vaya. No es exactamente un escalamiento vertical de la señal en gris, ni una traslación, es otra cosa, porque el sistema no es vivo estable, ¿no? Uno pensaría que en un sistema vivo estable, si entra un seno o un coseno, la señal de salida después de un tiempo, pues es un coseno o seno trasladado verticalmente
escalado verticalmente y trasladado horizontalmente, lo cual no es el caso porque el sistema no es vivo, o sea, tiene sentido que no se parezca. Esta es la siguiente simulación, que es la simulación de un sistema, del sistema, pero ahora para un seno con una frecuencia distinta. Aquí le llamamos la respuesta a la frecuencia de resonancia. Ahorita definimos eso. Aquí le llamamos la respuesta a bajas frecuencias. Le llamamos bajas frecuencias porque aquí dijimos que esta es la simulación para un seno que tenía omega n entre 2 de frecuencia. Esto es para un seno que tiene omega n de frecuencia y esto le llamamos respuesta a altas frecuencias, que es la simulación para un seno que tenía el doble de omega n, ¿no? Ahorita tratamos de definir qué es eso de bajas frecuencias, altas frecuencias, frecuencias de resonancia y cómo se obtiene, ¿no? Bueno, entonces lo que sucede aquí también es esto, ¿no? Es la entrada, que es una frecuencia distinta, ¿sale? Y lo que se genera es la simulación de la salida, que es la gráfica en azul. Como observamos, no es un escalamiento vertical geométricamente de la señal de entrada, ¿no? Porque el sistema no es vivo estable. Ok, ahora, ¿qué es esto de altas frecuencias, bajas frecuencias, altas frecuencias? Bueno, sucede lo siguiente. Si recordamos, por ejemplo, si observamos la función de transferencia, esta función de transferencia, si recordamos su transformada inversa, va a ser un seno. Va a ser 1 sobre raíz de 5 seno de raíz de 5t, la transformada inversa de esto. Entonces, la respuesta a un seno, aquí está, la respuesta a un seno sería la convolución de la respuesta al impulso, que también es un seno, convolución con la convolución de la respuesta al impulso, que es un seno, convolución con la entrada. Entonces, un seno, convolución con un seno. Si recordamos nuestra tablita de convolución que alguna vez hemos visto en videos anteriores, pues nos da una cierta estructura matemática. Específicamente, cuando omega n es la raíz de 5, aquí está, pues entonces un seno convolución con un seno genera seno por una t. Entonces, ese seno por una t genera que exista este comportamiento de la señal de salida, ¿no? Aquí también, ¿no? Este, este comportamiento que está aquí en azul, ¿no? Entonces, le llamamos bajas frecuencias, altas frecuencias y frecuencia de resonancia, porque precisamente dada la respuesta al impulso del sistema, este valor de omega n es el que se presenta en la respuesta al impulso, porque la respuesta al impulso también es un seno. Aquí está la simulación, ¿no? Aquí está la simulación, la respuesta al impulso también es un seno, ¿no? ¿Cómo lo sé? Pues porque es la transformada inversa de la función de transferencia. Entonces, matemáticamente, el que tenga un seno convolución con otro seno, en particular cuando este valor coincide con la frecuencia de la respuesta al impulso, pues eso genera que la respuesta del sistema de forma analítica esté multiplicada por una t. Por eso esto va creciendo indeterminadamente, ¿no? Por eso le llamamos la frecuencia de resonancia. O sea, ¿cómo podríamos definir la frecuencia de resonancia? Podríamos definir la frecuencia de resonancia como la frecuencia de una señal de entrada que coincide con la frecuencia que tiene la respuesta al impulso del sistema. O sea, un sistema no amortiguado va a tener como respuesta al impulso senos o cosenos, y cuando la señal de entrada tenga frecuencia igual a la que presentan estos senos y cosenos, se van a generar este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, analíticamente la respuesta tiende a generar este comportamiento, ¿no? ¿Ok? Eh, Aquí le llamamos bajas frecuencias porque estamos a la mitad de la frecuencia de resonancia. Aquí le llamamos altas frecuencias porque estamos al doble de la frecuencia de resonancia. Insisto, ¿por qué no es un escalamiento vertical y una traslación horizontal? Pues porque el sistema no es vivo estable, ¿no? Eso de los escalamientos horizontales y verticales solamente sirven para sistemas vivo estables para saber cómo es la respuesta en estado estacionario. Aquí no existe respuesta en estado estacionario en el sentido que se ha definido, ¿no? Que habíamos dicho que la respuesta en estado estacionario se calcula
con la respuesta en frecuencia, calculando el escalamiento y el desfasamiento de acuerdo a la frecuencia de la señal de entrada. En este caso, no se tienen esas condiciones. Por lo tanto, es de esperarse que la solución, la simulación, sea algo distinto a un escalamiento vertical y una traslación horizontal de la señal de entrada. En la frecuencia de resonancia tenemos una respuesta del sistema con muchísimo mayor amplitud que la de señal de entrada. Aquí si seguimos simulando, pues esto va a seguir oscilando sin ningún acotamiento. O sea, las alturas van a tender a hacerse cada vez más grandes. Y bueno, esa sería la idea de esta simulación. Entonces, la idea de utilizar estas instrucciones, STEP, Impulse y LSIM, es para tener una idea de qué va a pasar con los sistemas sin necesidad de estar resolviendo analíticamente, ¿no? Esto ayuda si estamos conscientes de que la simulación es correcta y que las instrucciones están funcionando bien, pues entonces se tiene una gran ventaja al simular los sistemas con estos comandos a estar resolviendo analíticamente siempre, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.